con gente y tal. Vale, nervios, eso. Minutitos. Venga. Hay 5. ¿Se nos oye mejor ahora? Check, check, check. Vale, pues esperamos ahí 5 y ya empezamos con la movida esta. Esperemos que os guste. Y bueno, vamos a abordar ciertos conceptos teóricos. Y nosotras no somos filósofas ni teóricas ni nada de eso. Así que perdonad si no somos estrictamente académicas. Pero bueno, tampoco usamos la teoría para justificar lo que hacemos o nuestra práctica, como queráis llamarlo. Porque, a ver, lo que suelen llamar extractivismo teórico por parte del arte, siempre lo hay, pero también lo hay de parte de la filosofía del arte. Pero bueno, nosotras vamos a hablar de ciertas teorías y ciertas corrientes filosóficas, no porque justifiquen lo que hacemos, sino porque lo explican muy bien. Pero todas esas ideas, que ahora son teorías filosóficas y que hay mucha gente trabajando en ellas, eran ideas que ya estaban vivas mucho antes de teorizar sobre ellas. Y todo lo del quino lo humano, pues ya era algo que existía mucho antes de que la filosofía o ciertos pensadores y pensadoras se interesaban por estos conceptos. Y parten pues desde subculturas en los 60-70, hippies, que luego hablaremos de ellas, o finales de los 80-90, ciencia ficción, la cibercultura, todo eso nace en parte gracias a ciencia ficción. Entonces, ahora empezaremos a hablar de todo eso, pero bueno, ya esto es como un calentamiento. ¿Y tú hablas o...? Allá vamos. Y bueno, Vamos a empezar con una pequeña presentación de nosotros y nuestro trabajo y luego ya ahondaremos más en las temáticas que estamos tratando hoy. Y luego empezaremos con el speedrun que vamos a ir a tope. O sea, sí, queremos hablar a lo mejor, va a durar una hora al final. Y bueno, a lo mejor hemos querido meter demasiadas cosas y a lo mejor queremos hablar demasiado y seguramente el resultado sea que estemos bastante tiempo en silencio, a veces seguramente. no, yo creo que vamos a hablar mucho. Me gustaría hablar de todos los videojuegos que van a aparecer, pero quizás no sea posible y así que vamos a hablar muy rápido. Sí, y bueno, va a ser todo un poco caótico, neutral y seguramente. Así que bueno, Sinceramente, digo, así que bueno, se escucha la intro todo el rato, pero se nos oye hablar. se nos oye hablar. Que todavía no ha empezado el programa, todavía no ha empezado hasta la cortinilla. Bueno, vosotras, Se nos oye, sí. cuando no se nos oiga bien y se oiga más la música, a lo mejor nos lo decís y bajamos, nivelamos un poco, porque no lo queremos oír que nos hace feedback. Y eso. Bueno, ya son y 7, así que... Venga, vamos. Vale, pues lo tenemos en cuenta, lo de los sonidos. Vale, de acuerdo. Pues sin más dilación. Vale, pues bueno, somos Jesse, que supongo que si estáis aquí porque nos conocéis, porque
nos conoce Cuatro Gatos. Entonces, Sí soy. aquí vamos a enseñar un poco nuestro trabajo y para contextualizar un poco de lo que vamos a hablar en base a lo que hacemos y por qué estamos hablando de estas cosas, por qué nos interesan estos temas, etcétera. Y bueno, para nosotras Jessie per se es un traje de ficción, una interfaz hiperficcional que nos permite entrar en narrativas alternativas. Es decir, usamos este avatar o esta entidad hiperficcional, es decir, la hemos invocado, la hemos generado a partir de una idea que se ha transmutado real y nos da un punto de perspectiva sobre lo que consideramos, lo que llamamos realidad y nos da lugar a comunicarnos con esa dimensión de una manera que, pues bueno, nos ayuda bastante a poner en cuestión ciertas cosas que pasan por nuestra cabeza, ciertas ideas. Sí. Nos gusta generar dimensiones paralelas y de esta forma nos gusta llamarnos artistas hiperrealistas, pero de esas dimensiones paralelas. Y bueno, Jessie per se también es una parapersona que habita el reino Avatar, que se sintetizó como resultado de nuestro interés en conceptos Cyborg y Otherkin, que lo vamos a desarrollar más luego, y al final pues se acabó materializando en un personaje RPG. Roleplay game. Los juegos de rol nos interesan bastante. Un momento. No, los juegos de rol nos perdonad. Interferencias. Wow, a ver, un segundo, problemas técnicos. Pues como íbamos diciendo, los juegos de rol nos interesan bastante porque todas estas cuestiones sobre la identidad que ya vienen de nuestra condición queer y que se habla un montón de ellas en la teoría, de repente los juegos de rol, tanto los SLAR, el rol en vivo, o juegos de rol de mesa, de ordenador, que hablaremos bastante de ello ahora, nos permite jugar, pero no tanto con personajes, sino con identidades. Es decir, si podemos generar una personalidad paralela, la nuestra no deja de ser también un personaje que hemos construido a lo largo de nuestra vida, por muchos inputs, por las reglas del juego. Los tableros son diferentes en cada persona, pero son personajes también, son personajes de un juego de rol. Ahora mismo a lo mejor el juego de rol en el que estamos se llama Capitalismo, pero somos personajes de ese juego. Pues Jessie ha sido un poco nuestra manera de tomar distancia de nosotras, una excusa para poder pensar sobre esto y hacer cosas sobre esto. Y bueno, lo que estáis viendo ahora mismo son... Esto es metraje de las redes virtuales que hemos venido desarrollando este año. Con Eurodungeon, que por aquí está Bartolomé y Caverna. Y formamos Eurodungeon, que es un colectivo, un grupo de amigas, un gremio. Un gremio medieval. Y nos hemos dedicado este último año a hacer raids virtuales y a pinchar y a hacer performance online mediante avatares tridimensionales. Ahora mismo la que estáis viendo la hacemos en Club Coe, que es un chat avatar que te permite pinchar, etcétera, y esto es la primera, la que aparece ahora es la primera Neuroscape. Qué recuerdo. Y... ha pasado un siglo. Y bueno, lo interesante de esto es que sigue la trayectoria de lo que se lleva haciendo desde los últimos 20 años, aunque ahora es bastante popular, ahora hay un pico de popularidad, que empezó pues con plataformas online masivas, multijugador como Second Life, que eran chats, pero que de repente tenían interfaces tridimensionales
y te podías customizar tu apariencia, podías escapar bastante, aunque muy limitado, ya lo estamos viendo aquí, lo veis, de la condición humana, o sea, de la forma antropomórfica. Hay variaciones, aunque son bastante limitadas, que lo hablaremos ahora. Y bueno, empezamos a hacer esto de manera autogestionada y bueno, contactando con amigas y invitando a la gente a que participara, ya que no se podía salir de casa, a que nos encontráramos con carne digital. Y a ver, a ver bueno, y entonces, ¿se oye bien? ¿O se oye demasiado la música? No sé, flojita la música. Vale. Pues en la Neuroscape partimos siempre de un personaje, de un Abby. La primera era élfica, la segunda que hemos visto era orco y esta es hada, la tercera. Y Bueno, con esto queríamos crear puentes y de alguna forma hemos acabado creando una especie de comunidad con gente que resuena con el proyecto y con cada fiesta vamos conociendo a más gente, lanzamos fechas más lejos y bueno, al final se quedan unos carteles con unos line-up bastante potentes desde nuestro punto de vista y con gente de todo el mundo. lo que estáis viendo es un intento de empezar a hacer un LARP, un juego de rol, y es como el escenario que hemos sintetizado para eso. El uso de avatares, aquí es donde un poco esta es la base de toda la charla de hoy, un poco, ¿no? Por qué nos interesa las potencias o las limitaciones de los avatares virtuales. Si vemos casi todos los juegos, que ahora haremos como un speedrun en poco sobre esto, vemos que más allá de los juegos que son representaciones de la realidad, que son costumbristas, aunque sean de violencia, etcétera, que usan avatares humanos, tal cual, vemos que muchos de los avatares en juegos de fantasía o en estas comunidades, esto por ejemplo es Imbu, es otra plataforma, y aquí los avatares son más... Aquí hay una recreación en los objetos virtuales mucho más detallista que en la otra plataforma. También es bastante más antigua y más parecida a Second Life. Esta es la última actuación que hicimos en Hard Free Network, que son unas chicas de Nueva York, bueno, de Estados Unidos. Lo llevan Dani y Mitril y nos invitaron. Y es su fiesta virtual que llevan haciéndola como 3 años, mucho antes de la pandemia. Sí, desde el 2017 creo. Y aquí en la última intentamos que el avatar huyera de la representación humana o antropomórfica lo máximo posible, dentro de las limitaciones que nos daba la plataforma de Imbu. Si veis al fondo, o lo que hemos visto antes, son formas, aunque haya mucha mitología y aunque haya mucho cultura popular, son formas antropomórficas totales, y jugando con las texturas, la transparencia, la superposición, etcétera, intentamos alejarnos lo máximo posible del antropomorfismo. Perdona, que me ahogo. Y bueno, vamos a empezar ya con el... ¿Dónde estáis? ¿Habéis llegado ya al sistema nervioso? Yo no estoy. Voy para allá. Vale. Venga, vamos. Sí.
Y bueno, empezamos con el speedrun. En realidad vamos muy aceleradas y se nos está yendo un poco a la cabeza. Porque queremos contar demasiadas cosas y al final nos estamos saturando. Pero bueno, forma parte de la experiencia, ¿no? Del speedrun. Lo han definido como una actuación, una performance poshumana, el speedrun, de un gameplay de videojuegos, al equiparar tus tiempos con los del algoritmo. Es una manera de, como una especie de simbiosis. Sí, es superar los tiempos del algoritmo. O sea, los tiempos del jugador se superponen a los tiempos del algoritmo. Y así como que se intenta nivelar la novedad tecnológica que supone el medio. Y bueno, aquí estamos viendo los Sims, que los nombres salen abajo a la izquierda de todos los juegos, aunque van a ir muy rápido. Y vamos a intentar llevar su ritmo. Así que vamos a empezar a hablar súper rápido, ¿vale? Bueno, entonces aquí estamos viendo, hemos empezado con los Sims, que lo conocemos todas, y es un juego súper popular, que se hizo muy muy popular en las simulaciones de vida, por eso se llama Sims, de simulación. Y entonces los Sims lo que querían ser era una representación total de, o sea, pues de tu vida, ¿no? Y últimamente han hecho mods y bueno, a partir de los mods han hecho actualizaciones en los que ya se empiezan a ver figuras que remiten a la fantasía, como por ejemplo estamos viendo las sirenas, que siguen siendo personajes antropomórficos, pero escapan un poco de las dimensiones de nuestra carne. Aquí como dice Sadiplan, lo virtual está ahí, pero no podemos escapar de nuestra carne y hay que tener cuidado con las fantasías ciberprep y las fantasías del transhumanismo, que ahora hablaremos un poquito más de eso. Aquí tenemos Dysphoria, que es un juego en el que te pones en la piel de una persona que quiere someterse a una transición de género. Y bueno, lo hizo Antrophy y no lo hemos metido porque nos interesa. No es un Otherkin, no es una no humana, pero nos interesa cómo los juegos pueden permitir empatizar con ciertas identidades que se salen de la norma o que no se incluyen. Y este juego es autobiográfico y es muy bonito porque te permite eso, es una reacción de cómo empezar a darse cuenta de que quería cambiar y de que su cuerpo no se correspondía con lo que sentía dentro. Y entonces pues narra su transición en 8 bits. Muy bonito. Es gratuito. Luego, ahora pasamos a Cyberpunk 2077. Acaba de salir, ha sido un flop total. Sí, una mierda. Vaya. Pero bueno, lo que nos interesa es que es de los primeros juegos mainstream en el que la genitalidad no está asociada a un género específico. Es decir, tú puedes, en el menú de personaje, es lo único que nos interesa de este juego, tú puedes incluir, configurar tu cuerpo como quieras. Y es bastante interesante que en un juego, en una superproducción, aparezca este tipo de opciones. Sí, de opciones corporales y de representación. Al final ha quedado como un gancho un poco publicitario y sensacionalista y realmente la comunidad trans creo que está bastante enfadada con la representación que se le ha dado. Sí, o sea, eso es lo importante también que hemos dicho antes así un poco por encima. Todas las posibilidades que permiten los cuerpos virtuales, es decir, los avatares, tanto de juegos como de plataformas online, como Second Life, Imbu, Club Koei, que los hemos visto antes. Todas estas potencias y libertades de expresión
están limitadas por los desarrolladores, que suelen ser hombres blancos, cis, heteros, etcétera, 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 y es el prototipo, ¿no? de patriarchy. Entonces, podemos jugar en base a lo que nos permiten estas personas. Cuando empieza a haber desarrolladoras, que ya empiezan, y otra gente haciendo juegos, tendremos muchas más opciones. Aquí estamos viendo un juego que realmente, Ya nos bueno, vemos. ha pasado súper rápido, pero aquí como este trozo es un poco aburrido, os lo contamos. El juego de antes es un juego que podríamos decir es como el de los primeros juegos post-human total. Es decir, tú tienes que... Solo juegas programando unas inteligencias artificiales que van a jugar aunque tú no estés jugando. O sea, van a seguir jugando todo el rato, depende de cómo las programes. Y bueno, es un juego como que lo venden como para programadores, es para gente que sepa. Y bueno, eso es como una... hay una barrera enorme, pero bueno. Y lo interesante es que es un juego que los personajes son algoritmos que tú programas y siguen jugando aunque tú no estés físicamente jugando el juego. Y se llama Scripts. Sí. Es como un juego de palabras. Bueno, luego al final os podemos pasar la lista de todos los videojuegos que estamos Sí. tratando, o sea que nos dé la ansiedad. Que ya Bueno, para luego eso estamos nosotras. se puede rever. Y entonces eso, ¿qué nos interesa de lo que empezamos a ver ahora? Es decir, configuraciones que se salen de... Siguen siendo antropomorfas, pero se salen ya bastante, empiezan a salirse de lo que es cotidiano, digamos. concebido como la representación de un humano. Nos interesa lo no humano y bueno, ahora mismo a nivel pensamiento hay como todo un movimiento que se le conoce como, en castellano no sé cómo se dice, pero es el non-human turn, el giro no humano del pensamiento contemporáneo. Y que bueno, intentan como tirar de las cadenas del lenguaje y desafían un poco qué es ser humano, qué significa ser humano, ¿no? Desafían la finitud del ser humano desarrollando estrategias discursivas que centran la atención como fuera de lo humano, lejos de la subjetividad humana, que ha sido como un punto central en el siglo XX, y miran hacia afuera, es decir, hacia otras cosas orgánicas o inorgánicas. Y con lo de otro, queremos conectar con lo de este giro no humano, que bueno, parte de Deleuze, ¿no? El devenir, parte de toda esta... Del postestructuralismo un poco. Sí. En lo otro, ahí conectamos con lo Otherkin. Que el Otherkin, pues no es un concepto teórico, sino que significa etimológicamente de otra clase. Y Sí, es un concepto que proviene de subculturas. Empezó en los 70 por una serie de libros de fantasía que eran los elfos plateados, no sé cuál es la traducción al español. sí, Elf's Queen Daughters, las hijas de la elfa reina y los elfos plateados. Y eran no era subcultura porque todavía no se conocía ese término, pero era como un spin-off de los hippies de los 60, ¿vale? El spin-off, pues, rarete. Y entonces, este grupo, que sigue todavía vivo y venden libros en Amazon y todo, este grupo, que salió en el 72, fue como cuando se consolidó totalmente, se hacían llamar, o sea, se fueron como al desierto, hicieron una comunidad como un poco hippie alternativa y se empezaron a llamar Elfenkin, es decir, tipo elfo. Y consideraban que ya no eran humanos, que espiritualmente eran elfos. Y es decir, o sea, su contacto con la naturaleza les llevó a adoptar el rol
de un personaje popular, del folclore popular, que vive simbióticamente con lo natural. También aparecieron las Radical Fairies, que eran pues parecido, pero en entornos LGTB, tipo y queer, también en los 70. Y entonces, lo Otherkin apareció como derivativo de lo Elvenkin, es decir, tenían que llamar, empezaron a juntarse con otra gente que se sentía de qué manera, pero conectaba, o sus personajes de rol eran otros mitos, otro tipo de folclore, etcétera. Porque, por ejemplo, los elfos son folclore bastante europeo. Entonces, empezaron a relacionarse con otro tipo de folclore, con otros personajes. Entonces, a todo eso que quedaba fuera de lo Elfenkin lo empezaron a llamar Otherkin. Y entonces, ahí es donde empezó lo que se dice el término. Etimológicamente, el término kin es del inglés antiguo y sería algo así como like. Entonces, pues sería como elfkin, pues soy como elfo. Para que quede claro. Y bueno, el término cogió más popularidad en los 90 a raíz de un juego de rol que se llama The Changeling, que está bastante guay, os recomiendo que lo busquéis. Y en los 90 ya empezaron como que se reavivó el término y como que empezó a coger fuerza a nivel en la cultura pop. Empezaron a hacerse un montón de... Sobre todo, o sea, aquí se vio el impacto de internet en tejer redes de comunidad alternativas o... Todo empezó por una comunidad de elfos que hizo una lista de mail en plan newsletter y ahí empezó la tribu. Un momentito, tenemos que beber agua. Pausa publicitaria. Es que nos ponemos nerviosos y empezamos a hablar y no perdemos el rumbo y el sentido. Bueno, entonces los Otherkin, como íbamos diciendo, empezó a tener un impacto bastante grande en la cultura popular a raíz de que aparecieran foros, juegos, etcétera. Y de hecho hay ahora una comunidad enorme que se ha trasladado de MySpace, se ha ido como trasladando al sitio. Ahora en Tumblr hay una comunidad enorme, Otherkin, y que realmente es donde más viva está. Y entonces en los 2000 una chica de este grupo, de estos foros, hizo un libro que se llamaba A Field Guide to Otherkin, una guía de campo a los Otherkin, que ahora mismo está descatalogado y no lo vuelve a vender y lo borra del mundo la autora. Y ahí, en ese libro, como que hizo un recorrido histórico de esta corriente espiritual que se empieza a considerar como religión. Hay mucha gente que lo apoya, gente que no, pero en general se está concibiendo como religión. Y porque es un acercamiento espiritual. Entonces, aquí escribió un libro donde hablaba tanto de la espiritualidad de Otherkin, es decir, el querer alejarte de todas las formas de espiritualidad que se centran en la humanidad y querer relacionarte con tu entorno abriéndote saliendo de esa jaula, por decirlo de alguna manera, jaula teórica, porque muchas personas Otherkin, o sea, no se piensan que son elfos o vampiros. Ahora estamos viendo Vampiro la Mascarada, que es un juego tuvo un impacto muy grande en la comunidad vampiro. Iconic. Y, o sea, no se piensan, estamos como lo de Sadie Planet, estamos limitados a nuestro cuerpo, a nuestra carne. O sea, no podemos escapar de allí, al final. Todo lo que podemos escapar en la fantasía, en el plano mental. Y hay bastante conciencia de las limitaciones del cuerpo dentro de lo del King.
podríamos decir que lo Otherkin ahora mismo se define como todo lo que hay fuera. Y fuera significa todo lo que nos permite la fantasía. Es decir, desde personajes mitológicos como hemos visto vampiros, elfos, hombres lobo, personajes de la cultura popular, que ya no tienen que respetar la mitología como antigua o folclore, sino que pueden ser personajes de dibujos animados, anime, el cosplay. Está bastante... Hay como una relación... Por aquí podemos enlazar con los furby, que Sí. hay un poco ahí de rifirrafe entre los Otherkin y los furby, porque digamos que la comunidad furry tiene un matiz más de fetiche, está todo más sexualizado. Y sí, hay una división, digamos, entre Otherkin y furry. Entonces, en sí, lo Otherkin sería el ser otro, ¿no? El querer conectar con la otra edad. Y querer habitar un espacio xenófilo, por decirlo de alguna manera. Aquí conectamos mucho con la corriente de pensamientos feminista que ha aparecido en los últimos años, que podría ser ya como la cuarta o la quinta o la sexta ola oficial ya, porque deberíamos avanzar un poco. Y es el xenofeminismo, que es un feminismo antinaturalista, tecnomaterialista y abolicionista de género. Y esto, cuando dice abolicionista de género, bueno, nos interesa mucho la antinatura, pero bueno, porque somos pues eso, unas antinaturales. Pero, hidrátense, sí. Pero bueno, que nos interesa mucho, aparte de lo antinatura, la parte de abolición de género. ¿Qué significa o cómo lo definen? Porque claro, la palabra abolicionismo es bastante chunga. Entonces, ellas no dicen que hay que suprimir el género, la noción de género, ya que es una idea y como tal tiene impacto en lo que llamamos realidad, en configurarla. Y lo que proponen es salirse del binomio masculino-femenino, no suprimiéndolos, sino llevándolos al infinito. Es decir, que no estoy parafraseando, pero que surjan infinidad de géneros. Que eso es un poco lo Otherkin podría ser como un portal dimensional, ¿no? Entre el espacio y el tiempo, porque lo Otherkin, aunque parezca muy loco, en su momento seguramente lo parecería mucho más, lo Otherkin como que abre la puerta a un montón de variaciones, porque está lo Alien, ha entrado bastante ahora mismo hay un subgrupo que ha aparecido en Tumblr como hará 3 años que se llama Xenokin. Y bueno, es eso, es concebir tu estar de una manera alien, abrazando eso, la otredad, lo externo. Aquí vemos que lo Otherkin tiene representaciones muy cercanas a, como hemos dicho antes, a lo furry. ¿Y qué pasa con esto? O al cosplay, al interpretar personajes. Y ahí está un poco como el eje entre interpretar y sentir. Entonces, lo Otherkin es un sentir, estamos hablando de espiritualidad, ¿no? De un acercamiento espiritual a la fantasía. Como hacedora de mundos. Lo furry es más un juego de rol en muchos sentidos casi sexual o sexual totalmente, pero es establecer un personaje y vivir con él online, por ejemplo, o en convenciones furries. O sea, es un personaje para explorar lados suprimidos, digamos, por la sociedad, rasgos animalistas. Y bueno, va más por ahí la cosa. Las representaciones son muy parecidas y de hecho serían lo mismo, o sea, hay un feedback bastante grande.
Y vemos como toda esa imaginería se ha filtrado bastante en videojuegos. Aquí estamos viendo Ratchet & Clank, pero bueno, hay de todo. Y antes hemos visto un montón de juegos que han empezado como... Pues eso, como juegos de rol. De tablero, ¿no? Porque Vampiro la Mascarada, el del Hombre Lobo, tal, todo eran tableros y dan el paso como a lo virtual, a los videojuegos. Entonces estamos hablando de que en los 70 apareció, así como recapitulando un poco, apareció esta corriente, bueno, este grupo que se hacía llamar Elvenking, Elfos. De hecho, el símbolo Otherkin, que es un heptagrama, es el símbolo, es la estrella élfica. ¿Por qué? Porque se la inventaron ellas. Y le llamaron así. Pero es el símbolo así como oficial, digamos, que representa a la comunidad Otherkin. Aunque Otherkin surgió como derivativo para poder hablar de todo lo que no es elfo, pero que forma parte de ese querer no ser humano, o de sentirte no humano. En paralelo aparecieron los Therian. ¿Qué son los Therian? Los Therian son... es como lo Otherkin, pero es identificarte con animales. Pero animales existentes. O que han existido en algún momento de la historia. Y entonces, hay como... O sea, viene a ser lo mismo, pero... Pues ya es como que empieza a dividirse todo mucho. Entonces aparece Therian, aparece Xenokin, aparecen como muchas ramificaciones que podría ser, aunque a lo mejor no se corresponda totalmente, ¿no? a lo que dicen, pero podría ser como unos primeros pasos a esa multiplicidad de géneros y de expresiones a las que se refieren las xenofeministas. Y conecta mucho también con el lado antinaturalista. Es decir, que si la naturaleza supone un límite, ¿por qué no intervenirla? Y no en el sentido de extraer riqueza, sino de superar ciertos límites que parecen dados y que realmente se apela a la naturaleza, pero muchas veces son construcciones políticas o sociales. Y entonces eso, no es algo como, no es un requisito porque, volvemos a decir, es algo, son formas de sentir, es espiritualidad. Pero muchas personas que se identifican con lo Otherkin o con lo Therian, con lo Furry, etcétera, empiezan a modificar su cuerpo, tanto con intervenciones quirúrgicas o de cirugía estética, como con prótesis de látex o etcétera. Y bueno, es como un cyborg pero mutante, digamos. No sé cómo, ¿no? Es como... Ya no solo es implementarnos con tecnología, sino con otras morfologías, podríamos decir. Y... Bueno, hemos dejado como de hablar de los juegos que salen, pero bueno, este juego es muy interesante porque es como una especie de Kafka, Sí, es como una interpretación de la metamorfosis de Kafka. Sí. Este juego os recomiendo, si lo podéis jugar, que lo juguéis porque está chulísimo. Va de un señor que le cae una maldición, que eso es el significado de Bad Mojo, y pues te conviertes en una cucaracha y tienes que sobrevivir. El juego creo que es de los 90 y bueno, aquí pues estoy seguro de que los terianos y aderquineños se lo pasarían genial. Y bueno, eso. Vamos, ya estamos pasando a otra sección, pero así como para terminar lo de los Otherkin, hay una conexión bastante grande entre identidades trans y Otherkin. Es decir, una identidad que queeriza los binomios de género, como es la trans y sus limitaciones, se expande, digamos, al terreno de la fantasía, ¿no? Y eso es lo que, así como resumen de lo que más nos interesa del Otherkin, del sentirse
un ser de fantasía. Aquí ya estamos entrando en no humanos, ya no estamos hablando de sentir, sino de puntos de vista, point of view. Y que es el meme de ahora, un poco de ayer, ya va todo muy rápido. Y bueno, y eso, aquí hemos seleccionado unos juegos que, bueno, casi todos los juegos que salen, en ninguno los protagonistas son humanos. Siempre son bueno, los Sims sí, pero los que han empezado a aparecer a partir de los personajes de fantasía y los Warcraft, etcétera, están todos protagonizados por agentes no humanos. O sea, ya sean antropomorfos y seres de fantasía, desde zombies, vampiros, etcétera, elfos, bueno, todo lo que había ahí, que es un universo, cada juego tiene su propio universo. Y ahora estamos pasando a animales. Y aquí tu avatar es un animal. En el anterior era una cucaracha, aquí eres un escorpión, una araña, aquí eres criaturas peligrosas, se llama el juego, mortales. Sí. Y eres eso, pues un escorpión y tienes que picar y matar al Este es el final del juego. al tío este que sería uno de los de Estados Unidos. Este es Tokyo Jungle, que aquí, bueno, pues es un escenario antropocéntrico, digamos, y es como el resultado es el game over del antropoceno, este juego un poco, el escenario. Es un futuro en el que ya no hay especie humana y pues solo quedan los animales. Tokio se ha convertido en una jungla y puedes encarnar, creo que a un... Bueno, no sé cómo se llama esa raza de perro, de Pomerania. También, si no me equivoco, creo que había un chihuahua y... Sí, hay un gato, hay un montón de animales. Tú eres, aquí en este juego, eres un pet, eres una mascota. Ahí está. Y porque el juego trata un poco Es un, o sea, un juego de supervivencia. sí. Y lo interesante... Survival animal, vamos a llamarlo. Sí. En género. Lo interesante es cómo... bueno, tienes que cazar, esconderte, comer y todo eso. Y lo interesante es cómo es los restos, ¿no? Ha desaparecido los restos del antropoceno, digamos. O sea, cómo eso, de repente, animales de compañía, mascotas, pues dejan de tener compañía y se tienen que buscar su propia compañía, es decir, su kin. Y... Un poco curioso de esto luego lo que pasó con la movida de crear Japón, la ciudad que estaba lleno de mascotas, el pueblo. Y es un juego bastante violento, porque es de supervivencia, pero lo enfocan de una manera muy violenta. Este Shelter es un juego que más o menos, o sea, no tiene un escenario apocalíptico, pero es de supervivencia animal. Pues está más cercano a la simulación y bueno, hay picos de estrés porque el juego consiste en una madre tejón que tiene que cuidar a su mamá. Y es de supervivencia, pero es como más cute. Que por cierto, este juego lo han usado ontologías feministas para hacer su feeling rate. Un saludo, por si no, pero yo qué sé. Y bueno, ellas lo usaron para hablar sobre las emociones en lo virtual. Pero el juego en sí, o sea, si juegas al juego como sus creadoras quieren que se juegue, eres una tejona cuidando de tu camada. Eres un... Pues este juego lo petó. Supongo Sí. que casi todos lo conocéis. Y eres un pato que quiere tocar las narices y bueno, pues A unos ingleses en un pueblo. y tú eres ese pato todo el rato y tienes que hacer cosas de pato, que en realidad no son cosas de pato porque los patos no roban llaves, pero Bueno, a mí sí me pasó. bueno, eso. Y entonces pues eso, el point of view es de un pato. Entonces, lo guay de... O sea, ¿cómo se puede... Lo que plantean estos juegos... Porque vale, ahora ya hemos pasado del antropomorfo. Y que es mucho más fácil empatizar con ellos.
o representarse, ¿no? En esa proyección. Pero con los animales, ¿cómo podemos empatizar? Realmente no deja de ser un objeto tridimensional moviéndose en el espacio como podría ser otro. O sea, es una representación visual. Pero no hay un engage sensorial, digamos, ¿no? O sea, que por cierto, el Echo de Dolphin, en esta versión 3D, Sí, esto fue, creo que es el de Dreamcast. aquí, mira, aquí empiezan a ultrasonidos. Aquí empiezan a usar ultrasonidos Para comunicarse. para comunicarte con otros personajes del juego. Es decir, está usando un sentido que los seres humanos no tienen. Y entonces aquí se empieza a ver un poco que, vale, ya no es simplemente mover un objeto tridimensional por el espacio, sino que te tienes que interaccionar con ese espacio virtual en base a sentidos que tú no tienes. Como los ultrasonidos. Este es un juego en el que eres un murciélago, Harfest, y los ultrasonidos solo te puedes comunicar a través... O sea, Este es en primera persona. sí. Y el personaje que es un vampiro, iba a decir, perdón, un murciélago, lo único que puede hacer en el juego es lanzar Mira, aquí. esas ondas que se están viendo ahora de ultrasonidos para localizar posibles enemigos. Sí, o moverte por el espacio, Sí. sin chocarte y tal. Y por cierto, es un juego de una universidad... Creo, no, ¿De qué era la universidad? no, Se me olvidó. creo que era de Noruega o Netherlands. Y es un poco es como un estudio del sentido de los sentidos de los murciélagos. Y bueno, salió otro juego, antes de comentar salió otro juego parecido, pero que tenías que jugar a través de otra persona. O sea, una persona movía el joystick y el personaje estaba todo negro en la pantalla, y otra persona veía todo pero no podía moverse y solo te puede hablar. Como para hacer ese cambio, ese juego con los sentidos. Y es donde se puede... O sea, son los ejemplos más, a lo mejor, más inversivos en el sentido de... Pues eso, de plantearte otra forma de relacionarte con el mundo. Digamos, aunque sea de una manera sinestésica, porque realmente estás jugando con colores, etcétera, no son sonidos. Aquí Ya pasamos del mundo animal al mundo fungi. Sí, aquí son hongos, este en concreto, y el anterior eras un bosque, o sea, tu sentido era... Bueno, es que en realidad no controlabas nada, o sea, no eres una planta, pero eras como el bosque en sí. Sí. Y entonces Tienes que hacer que los insectos polinicen, etcétera. Aquí eres un saco de... Pues de... Eres un saco, eres un hongo en un futuro posapocalíptico. Este videojuego, la música es de Future Sound of London. Podéis ver en los fondos del juego que es un futuro posapocalíptico. Parece que... Bueno, el título del juego, Mushroom, hace referencia también a una bomba atómica. Y bueno, es un hongo que tiene que sobrevivir en esas condiciones. Entre las ruinas de la humanidad. Epic. Ahora pasamos, hemos hablado de animales, de flora, de hongos, y ahora vamos más a lo pequeño, más micro. Y ahora Reducimos la escala, chicos. reducimos la escala y ahora estamos en Osmos. Este juego, digamos que sería, no sé si os acordáis de Agario, que se puso muy de moda. Era un juego de... bueno, aquí... a ver, perdonad. Localizo la ficha. Bueno, es un juego de puzzle del año 2009. Creo que lo podéis seguir jugando, estará en Steam seguramente. Y aquí pues eres una célula. Y que tienes que hacer la osmosis. Cosas de célula. El juego básicamente es... Son células tirándose pedos. Sí, moviéndose. así como se mueve. Y básicamente tienes que hacer osmosis y juntarte con otras células y hacerte más grande o multiplicarte, etcétera. Es muy relajante. Sí. Perfecto para jugar antes de dormir. Dejaos el LOL. Se parece mucho... diferente, esta es como la versión arty de Osmos, es Flow. Y aquí, bueno, aquí ya no hace referencia a una célula, que
que exista al menos, sino que es una interpretación estética. Si no queda claro qué tipo de criaturas estamos viendo, Sí, es una. ni la escala, pero Son células más alien, digamos. sí. Pero el juego, el gameplay es muy parecido. Es hacer osmosis y multiplicarte, crecer. La célula grande se El come a juego- la pequeña. Un poco el juego de la vida. Tampoco comer, sino juntarte. Y aquí hay varios tipos de células. Y entonces, pues eso, es. Bueno, ahora pasamos de células amistosas a Plague Inc. Este juego se ha hecho muy viral, valga la Jeje. redundancia, durante la pandemia, porque es un juego que va de ser tú eres un virus, o bueno, una bacteria, eliges lo que quieres ser, pero la cosa es que tienes que convertirte en una plaga e infectarlo todo, digamos. Y, y bueno, es... Es bastante parecido el gameplay a lo que estamos viviendo, o sea que estamos haciendo como un gameplay real de este juego y de hecho en China lo han prohibido el juego ahora mismo, este último año. Y entonces, pues eso, configuras como el ADN, que se han alimentado total, pero configuras el ADN de tu virus o de tu bacteria. Ahora mismo este gameplay es de la peste y de la bacteria se llama Yersinia. Y entonces pues eso, tienes que empezar a pensar como un virus. ¿Y eso qué significa? Pues te dan una serie de patrones de comportamiento y tú tienes que empezar a jugar con ellos. Y tu objetivo es infectarlo todo y esa es la forma de ganar. Comenta en Spore también que lo teníamos que haber metido, pero pues no nos ha dado la vida. No cabe Y- todo, chica. Pero sí, es el mismo rollo, ¿no? Son juegos que van a lo micro. Y ahora de lo micro pasamos a lo macro y a todo lo que hay en medio con Everything. Este juego es de David O'Reilly. Tiene más juegos y sobre Sí. todo está. Creo que hace poco tenía una pieza en el Mira de hace un par de años. Eso no lo sé. Sí, tuvo una pieza Y bueno. y filtros de Instagram muy guays. Este juego, lo chulo es que eres todo. O sea, pues eso, edificios, empiezas con una célula, eres animales, objetos. Es una mezcla de todo. O sea, ya no orgánico, inorgánico, galaxias, todo, ¿no? Cuántico. O sea, es como una. Es todo, everything. Si el juego. O sea, everything. ¿Qué más te puedo decir? Y vas pasando de un ser a otro, de una entidad a otra. El juego te va cambiando, ¿no? Como tu ser. Y te comunicas con los demás seres o objetos en base al objeto que estás siendo en ese momento. Y es bastante eso. Es como ir de un lado a otro de lo real, ¿no? De cómo lo construimos. Y porque este artista suele meter mucho contenido como es especialista, creepy, sad. Y bueno, aquí empezamos como, bueno, si se puede, nos atrevemos a llamarlo así. Son juegos que se podrían, mira, aquí eres un glaciar. Hasta luego. Y bueno, ontología orientada a objetos. Es decir, pensar los objetos, y lo estamos diciendo así como a lo largo, ¿no? Aquí eres este juego se llama I Am Bread y tu juego es que eres una loncha de pan y La- tienes que tostarte. Este es como tu objetivo vital. Sí, curioso que pensaran que, pues eso, que el objetivo de si una loncha de pan tuviera un objetivo sería ser una tostada. Sí, es un poco... pues kamikaze. Suicida, pero bueno, como todas. Sí. Mira. Y bueno, el pensar los objetos como... en realidad, o así lo entendemos, que tampoco somos aquí expertas de nada, es no pensar la agencia como una característica humana, sino que todo tiene agencia y aunque no la entendamos, aunque no sea parecida a la nuestra, y entonces esta corriente de pensamiento va un poco por ahí, ¿no?
eh, obviamente lo que estamos viendo es una versión como muy cartoon de todo esto. Aquí tienes que convertir en un objeto para escapar de cazadores. El juego se llama Hunters vs Props. Sí. Y tú... Es un Battle Royale tipo Fortnite. Y entonces tienes que elegir un bando. Puedes ser cazador u objeto. Entonces la idea es que cuando eres objeto, tienes que... Es rollo sigilo. Tienes que ir quietecito para que el cazador no te pille y si no estás muerta. Y ya. Básicamente. es decir, o sea, un poco... esta corriente de pensamiento es... pensar que todos los objetos, tanto orgánicos como inorgánicos, existen, aunque no los percibamos. O sea, se meten en toda la movida esta de la percepción, ¿no? Somos un holograma, todo ese rollo. Pues no, todo existe, hay un plano material y ese plano material tiene una existencia en sí misma y no depende de nuestra percepción para que las flores... Ahora estamos viendo un juego que se llama Flower. Las flores existen. Este juego no eres una flor, aquí eres el viento. Ya no estamos siendo objetos, sino estamos siendo fuerzas, física. Esto es un juego... Aquí estás haciendo... una fuerza física. Este Sí, nos hemos quedado un poco en babas. Tuvimos discusiones sobre si este juego era sobre ser la flor o ser el viento. Nos parece más bonito que ser el viento moviendo este pétalo que va como polinizando. Sí, yo diría que es el viento. Y entonces aquí tienes que ir moviendo eso, pétalos, polen y pues polinizando. Pululando. Sí. Y pasamos de esa cosa tan bonita a Universe Sandbox, que aquí eres otra fuerza física y eres la gravedad. Aquí estás jugando con la gravedad. Esto es un juego educativo que se lo plantearon porque se dieron cuenta de que todos los simuladores que había para astronomía eran demasiado enciclopédicos, como que solo te dejaban simular cosas que pasaban, en plan órbitas y demás. Y este juego lo que te deja es jugar con la gravedad. En este caso, en este gameplay, hemos destruido la Tierra, aquí la podéis ver, y el juego, no sé si es gratuito, os recomiendo que lo juguéis, o si queréis simular cataclismos, agujeros negros donde os dé la gana, adelante. Y entonces eso es como... Ya estás jugando con física, ¿no? Sí. Con ideas de física. Y... Bueno, otro vídeo. Ahora pasamos a... nos hemos ido fuera de lo antropomórfico, nos hemos ido fuera de lo animal, de la planta, de lo micro, hemos ido a lo macro y ahora vamos a lo seno, a lo alien. Que volvemos un poco a lo antropomórfico, pero es que no hay otra, porque va un poco así la cosa. Porque los aliens, si os habéis dado cuenta, el animalito gris, cabezón y tal, es un poco una figura posreligiosa. Sí, es una figura un poco de... la idea está de... En el futuro los seres humanos serán sin pelo, hombre, obviamente blanquísimos, ¿no? Porque ese es el futuro que que queremos, ¿no? La sociedad blanca un poco parece. Entonces, todas las proyecciones de Alien que ha habido en la cultura popular, el hombrecillo gris, son un poco esa idea de la supremacía blanca llevada al extremo, ¿no? O sea, es como si tú le dices a un supremacista blanco cómo se imagina el futuro, pues es un hombrecillo gris. Cabezón, porque cada vez somos más inteligentes. Sin pelo, porque el pelo nos conecta con la animalidad. Con los rasgos faciales humanos más exagerados, es decir, los ojos más grandes, como un bebé, y un poco así, ¿no? Como la nariz fina, un poco, pues eso, un ideal que ya se está intentando alcanzar con la cirugía plástica. Sí. Entonces, con los senos el problema es ese, que cuesta mucho salirse de las representaciones antropomórficas, porque en el fondo lo que queremos es encontrar fuera de la Tierra la mejor versión de la humanidad. Un poco esa es la idea de este tipo de... Y ese alien no nos interesa nada, porque es Trump. No sé. Y entonces aquí tenemos Coil, que es un juego como... Es un juego rarísimo, autobiográfico, según cuenta. Y es como no biología qué porno, alien... es. Biología porno, no. A ver, bueno. Biología alienígena bizarra, por llamarlo de alguna forma. Es como una especie de embrión que va cruzando una serie de paisajes. El juego solo se controla con el ratón.
Y está gratis en Steam, dura 20 minutos, os lo recomendamos. Y bueno, me pones el vídeo que no veo. Ahora. Nos hemos dejado atrás un par de vídeos. Bueno, quedamos muy rápido, pero No sé si- da igual. En lo que Bueno, estamos. los otros vídeos veíamos representaciones. Y bueno, más que representaciones, podías jugar como Alien. Sí, eran los primeros juegos donde no luchaba solo contra aliens, que es como lo típico, ¿no? De los aliens vienen a colonizarnos y hay que luchar contra ellos, sino que tú podías ser ese alien. Y eso eran los primeros juegos, y este es de los últimos que hace ese gameplay, que aquí es Alien vs Predator y tiene 3 modos de juego. El modo humano, que es el por defecto, digamos, y luego puedes tener el juego xenomorfo, que es el que estamos viendo, que tú controlas al xenomorfo, y también puedes controlar, hacer el juego desde el punto de vista del Predator. O sea, tenemos un juego desde 3 puntos de vista: humano, alien y Predator, que también es como otro alien. Entonces es súper interesante porque el mismo juego cambia dependiendo del rol que asumas. Y en el alien, pues parece que eres tú la... O sea, las películas siempre nos han puesto que somos... Aliens son como la... ¿no? Pues un poco la feminidad... Ya son lecturas. Sí, son lecturas psicoanalíticas total. Pero un poco como la, Hoy no. la feminidad que hay que contener, ¿no? Un poco. Y en este juego, aunque no sea su intención, se ve un poco como esa feminidad realmente está siendo perseguida y lo que tiene que hacer es defenderse. Y es interesante esa lectura, que nos la hemos inventado totalmente, Bueno, pero bueno. Aquí tenéis Carrion, calentito, creo que salió en julio de este Sí, año. esto está muy chulo. Está muy chulo porque digamos que es como la inversión de La Cosa, la película de John Carpenter de los 80. Aquí bueno, eres una cosa alienígena que ha sido capturada, te escapas del laboratorio. del laboratorio donde estás y tienes que ir recogiendo los trozos de tu cuerpo que te han ido quitando en todos los experimentos que han hecho contigo. Sí, tú eres una entidad tentacular que ahí pues... Amorfa. Ahí entra es Lovecraft total y ahora pues Donna Haraway, Sí. Cthulhuceno, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Bueno, mira, ahora hablando de Cthulhu. Hablando de Cthulhu, aquí tenemos un juego que se llama Sea Salt y bueno, son monigotes, tampoco tiene mucha definición, pero es basado en el cuento de Dagon de Lovecraft y en todos los seres del mar y todas las entidades fuera de nuestro plano, que es un poco pues... Aquí digamos que el dios Dagon está enfadado con el pueblo porque el archiobispo se ha escapado y porque no ha querido sacrificarse por el dios, y entonces pues el dios quiere sangre, y entonces pues este Bueno, juego esa es la parte más Lovecraft. Sí. Lo interesante es la nueva carne un poco, que ha salido Sí. aquí, el body horror, que se representa aquí bastante bien algunas veces. Y bueno, siguiendo con lo alienígena, lo tentacular y planos de existencia cósmica, horror cósmico. Esto sería un juego muy horror cósmico. Y eres un escarabajo, un insecto, no se sabe muy bien lo que eres. Eres una entidad insectoide. Sí. Y es un juego que sus creadores han denominado, o sea, el género que le han puesto es Violencia rítmica. Este lo estoy jugando ahora mismo. Sí, lo estamos jugando. Estamos enganchadísimas. O sea, me flipa ese juego, como podéis ver ahí. Y bueno, es un poco una trayectoria hacia lo tentacular, digamos. Que en realidad es un juego podría ser como un juego de carreras, pero tiene ingredientes que te hacen meterte bastante en unas automatizaciones que no estás como preparada mentalmente. Y es muy interesante. Y el imaginario es totalmente como un viaje astral, cósmico, pues eso, que ni se imaginaba Lovecraft.
Y bueno, no sé cómo se ha pasado una hora, pero Hemos llegado al final. se ha pasado una hora y nos hemos dejado un montón de cosas que hablar, pero bueno, escribimos un artículo con la investigación, yo qué sé. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos. Y muchas gracias por venir y aguantarnos. A Lelón por aguantarlo proponernos también. esto. Y bueno, esto iba a ser para marzo del año pasado, pero con toda la movida micro. Sí, pues una agencia no humana ha cambiado la agencia humana. Así que bueno, ese es el resumen un poco de toda esta cuestión. Los agentes no humanos. Sorpresa. Y bueno, pues que muchas gracias y esperamos que hayas podido seguir un poco el rollo. Y bueno, y nos hemos dejado muchas cosas por ahí realmente, pero... Tenemos un montón de citas preciosas que no hemos podido leer. Sí, pero bueno, que ya lo publicaremos en algún lado, supongo. Y bueno, a ver... nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, la verdad. Si queréis, nos quedamos otra hora, es broma. Y... Pero, bueno, a modo de conclusión, ¿te gustaría decir algo? A ver, que estoy leyendo comentarios. Sí, el vídeo se va a quedar aquí colgado por si queréis revisarlo, ver los títulos que nos haya dado tiempo a copiar y pegar. Hola, lágrima. Tú también eres muy guapa. Y un año después, pero qué guay. Sí, vaya movida. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y lo hemos pasado genial. Y gracias a todas por venir. Resumen, los videojuegos son unas herramientas de subjetivación que a mí me parecen primordiales en estos tiempos que corren. Y nos permite, bueno, toda la movida que hemos intentado explicar es un poco cómo se puede superar lo antropomórfico, lo antropoceno. Hay opciones, hay vías. Y bueno, Bratton define muy bien la tendencia de esa palabra se me atasca. Antropomorfizar lo nuevo. Y a la tendencia de humanizar lo invisible, ¿no? Y lo seno, que es un poco lo que lo que estamos viendo, ¿no? Como encontrar ejemplos que salgan del modelo 3D con 2 piernas, 2 manos y incluso 2 géneros, es muy difícil. Y eso que es un terreno plástico, es decir, que un modelo 3D es algo que se moldea y que se pueden adoptar múltiples formas. Y es muy difícil como, pues eso, que nos ha costado bastante encontrar ciertos juegos y ciertas que se escapen de eso. Y yo qué sé, no sé. Nos quedamos 5 minutos más. Si queréis decirnos algo. Bueno, dicen por aquí que a ver si hacemos más directos. Acaba Pues- de llegar una PlayStation 4 a casa. Ahora toca jugar. Lo mismo, pues... Podemos hacer gameplays de juegos jugando. Y eso, pero es que lo pasamos fatal haciendo estas cosas, así que bueno, Pero esperamos que haya salido bien. Jugando no. Bueno, a veces sí, bastante. Si ha habido cosas, si ha habido algo que no hayamos explicado bien ni que tal, pues decirlo. O Ok, hacer ok. una story diciendo a que os equivocáis y así lo aprendemos. Y que eso, que nada, que muchas gracias por venir. Ha sido un placer, un besito, disfrutar el fin de semana si podéis salir de casa y todo ese rollo. Y esperamos que estéis bien y sanas y bueno, y que nos quede un año interesante. Así que nos veremos más seguramente. Por aquí. Bye bye. Bye bye.